Los próximos días 25 y 26 de febrero, desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche, tendrá lugar en el Hospital de Lenares un año más la Maratón de Donación de Sangre de Coslada. Con una sola donación podemos ayudar hasta 3 personas, pero necesitamos vuestra ayuda. Todos juntos sumamos. Tú también puedes dejar huella. Donar sangre es muy importante, ya saben que los hospitales siempre lo agradecen y además hay quienes dan ejemplo. Y hoy nos animan a todos a hacerlo. ¿Y quiénes? Los alumnos de un instituto de Coslada. ¿Y cómo nos están animando, María Saiz? En Madrid se necesitan cada día 1000 donaciones de sangre. Solamente en este hospital de Lenares se gastan cada día unas 8 bolsas. Y por eso han organizado este maratón para donar sangre. El año pasado ya pasaron por aquí alrededor de 168 personas y este año esperan incrementar la cifra. Los requisitos, muy fácil. Ser mayor de 18 años, pesar más de 50 kilos y fíjense que después de un pinchacito reciben aquí pues una especie de kit de supervivencia para reponerse. El año pasado ya lo hicieron 168 personas y de hoy a mañana esperan incrementar la cifra. Todo el mundo puede donar de 9 de la mañana a 9 de la noche. Así reciben los alumnos del Colegio Miguel Catalán de Coslada a todos aquellos que se animan a participar en el maratón de donaciones que el Hospital de Lenares realiza este miércoles y jueves de 9 de la mañana a 9 de la tarde. Bueno, la veo con la boca abierta. ¿Se anima usted a hacer algún baile? Yo no tengo cuerpo para eso. Lo que queremos es que os animéis a donar sangre porque es muy importante. Cualquier persona en cualquier momento puede necesitar sangre. Ahora que han visto el baile, ¿se animan a donar? Claro, nosotros ya hemos donado las primeras, estábamos allí a las 9. ¿Qué te ha hecho animarte? Pues he venido al hospital a acompañar a mi marido a una prueba y he visto a las chiquitas estas haciendo un poco de propaganda y animando a la gente y me ha animado a venir. Bueno, y así me gusta el jefe de hematología del hospital dando ejemplo. Eso espero, dar ejemplo y que venga mucha gente a donar, que nos hace mucha falta. Porque al día, ¿cuántas bolsas de sangre gastáis? Pues en este hospital, con las cirugías y con los enfermos oncológicos o de otro tipo, estamos transfundiendo en torno a una media de 8 bolsas diarias. El donante tiene que ser mayor de 18 años, pesar más de 50 kilos y no estar en un tratamiento médico que pueda influir en la sangre. Bueno, ¿y aquí qué estás haciendo? Pues nada, aquí lo que vamos a hacer ahora es confirmar el grupo de la bolsa. Toda gota de sangre ayuda, ya que los hospitales de Madrid necesitan más de 1000 donaciones cada día. Entre las 12 del mediodía y las 10 de la noche. Pero no todos son achaques en el sistema público de salud. Por ejemplo, una buena acción la van a realizar hoy los alumnos de un instituto de Coslada en Madrid. Laura Gutiérrez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Han organizado para hoy y mañana una maratón de donación de sangre en el Hospital de Lenares. Sí, son chavales de un instituto de Coslada que por segundo año organizan este maratón de sangre con el reto de superar las 168 donaciones que ya consiguieron el año pasado. Esta vez se han preparado un flash mob con una coreografía que llevan varias semanas ensayando y que hoy y mañana van a bailar a las puertas del Hospital de Lenares para animar a la gente. El maratón es el colofón final a un proyecto que hacen en biología. Juan de Vicente es profesor. Pues el año pasado tuvimos la oportunidad de trabajar con el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid y diseñamos una campaña donde la asignatura de biología de tercero reforzaba los aprendizajes relacionados con la sangre y culminaba con la organización de un maratón en el hospital. Y ahora vamos a por más. El maratón comienza a las 9 de la mañana, se mantendrá hasta las 9 de la noche, hoy y mañana.